Bueno, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos al CIPAS de la etapa 4 del curso Diagnóstico Empresarial orientado a la competitividad. En esta ocasión, pues vamos a entregar las orientaciones para el desarrollo de las actividades correspondientes a la etapa 4 del curso. Esta etapa corresponde al componente práctico. Aquí vamos a realizar unas actividades de simulación haciendo uso del simulador Global 2020. Todo lo que hemos apropiado, lo que hemos aprendido en las etapas 1, 2 y 3 del curso, referente al diagnóstico organizacional, pues en este periodo lo vamos a poner en práctica mediante unas actividades simuladas que nos van a llevar a realizar el diagnóstico a partir del estado de una organización, de una empresa, y pues nos van a llevar a tomar ciertas decisiones con el propósito fundamental de hacerla más competitiva, de hacerla crecer y de resolver las situaciones problema que posiblemente podamos encontrar en ese escenario de simulación. La agenda para este ejercicio es la siguiente, pues en primer lugar está la presentación del tutor, vamos a revisar también los objetivos de aprendizaje, vamos a hacer una reflexión inicial con el propósito de identificar pues cuál es el resultado de aprendizaje de este ejercicio. Vamos a revisar cuáles son las actividades que vamos a realizar durante esta etapa 4 del curso. No se trata de venir a leer la guía, sino de identificar puntualmente en el orden que están establecidas cuáles son las actividades que vamos a realizar. Esto desde la finalidad de las mismas. Vamos a hablar de las generalidades del simulador del Global 2020. Vamos a hacer un acercamiento al entorno integrado de esta aplicación. Vamos a reconocer el caso de estudio que se desarrollará en esta etapa. Vamos también a revisar qué acciones son las que se pueden hacer desde el simulador como tomas de decisiones, los segmentos en los que se encuentra la empresa, las características de las fábricas que se les van a entregar a ustedes. También vamos a hablar del nivel tecnológico dentro de la empresa que vamos a evaluar, las tareas del consultor, el modo de producción y al final vamos a abrir un espacio para las preguntas que nos puedan surgir. De todas maneras, si tienen alguna inquietud, alguna duda, pues pueden abrir el micrófono y manifestarla. Yo estaré pues atento para resolverlas en la medida en que avanzamos en el ejercicio. Me presento, mi nombre es Andrés Felipe Guzmán Ramírez, pertenezco a la ECACEN, a la zona occidente, en el CIP Dos Quebradas, al programa de administración de empresas. Mi correo electrónico es andres.guzman@unad.edu.co. En Teams me encuentran como andres.guzmán. Soy administrador de empresas y especialista en gestión pública, maestrante en gobierno, políticas públicas y desarrollo territorial, con amplia experiencia en la documentación, implementación y mantenimiento de sistemas integrados, así como en la dirección de procesos de gestión administrativa en en entidades del Estado, también en docencia universitaria, en ambientes virtuales y presenciales de aprendizaje. Los objetivos de aprendizaje, el objetivo general de este ejercicio pues es reconocer el entorno de simulación del Global 2020 en el marco del desarrollo de los resultados de aprendizaje establecidos para el curso Diagnóstico Empresarial orientado a la competitividad. Los objetivos específicos, pues vamos a identificar elementos en el entorno integrado de desarrollo del simulador Global 2020, fuentes de información para el diagnóstico del estado actual de la compañía. También vamos a establecer patrones estratégicos de respuesta a las situaciones diagnosticadas a partir del debate académico basado en el análisis de información disponible en el simulador Global 2020.
También vamos a apropiar herramientas para la definición de planes estratégicos enfocados al aumento de la competitividad de la compañía asignada en la competición. Quiero iniciar este ejercicio con una reflexión tomada de un texto de Chiavenato y Sapiro, la cual nos dice pues de que el proceso de planeación estratégica es la herramienta por la cual se busca y se especifican las ventajas competitivas de la organización para alcanzar los objetivos organizacionales. Quiero reiterar algo que en lo cual he venido siendo enfático en las etapas anteriores, y es sobre la importancia del diagnóstico organizacional o el diagnóstico empresarial, como también se encuentra en la literatura, como base fundamental para todo proceso de planeación estratégica. Es importante que como profesionales en formación identifiquemos la relación directa entre esos dos elementos, el diagnóstico y la planeación. Y es importante que reflexionemos sobre esto antes de iniciar la actividad, porque prácticamente el diagnóstico es el combustible, es la base fundamental que me va a permitir definir las acciones que están contenidas en un plan estratégico. Un plan estratégico que va a tener unos enfoques principalmente hacia el crecimiento de la organización, pero también que me va a permitir resolver todas aquellas situaciones que se pueden considerar problemáticas dentro de la empresa. También me va a permitir aprovechar todas las oportunidades que la empresa pueda tener en su entorno, en su mercado, en su contexto. Entonces, esa me parece, considero que esta frase tomada del texto que van a encontrar allí en las referencias al final de las diapositivas, de Chiavenato y Sapiro, es muy apropiada para este momento, para que vamos comprendiendo también que la planeación estratégica es una herramienta de nivel gerencial que va a posibilitar precisamente alcanzar los objetivos organizacionales y que para plantear esos objetivos, pues sí o sí, desde el marco eh, profesional, pues debo tener un diagnóstico. Debo tener un diagnóstico donde identifico unas problemáticas, donde identifico unas oportunidades de mejora, perdón, que van a permitirle a la empresa precisamente alcanzar esos objetivos, crecer y ser más competitiva en su contexto. Las actividades a realizar durante la etapa 4. No voy a leer la guía, no voy a entrar en los detalles, pero sí es importante reconocer por lo menos los momentos y los productos que nos pide la guía de actividades de esta etapa. En primer lugar, debemos hacer un ejercicio de contextualización. Este ejercicio de contextualización eh, corresponde al reconocimiento del caso de estudio que debemos desarrollar en el entorno de simulación. Junto con la guía de actividades en el entorno de aprendizaje, se ha compartido el manual del alumno del simulador Global 2020. Ese documento es de obligatoria revisión por parte del estudiante. Si el estudiante no revisa ese documento, pues no va a comprender cuál es el caso que se va a desarrollar, no va a comprender la dinámica de la competición que se va a desarrollar en el entorno de simulación y pues finalmente pues va a ser muy poco lo que va a poder desarrollar. Por lo tanto, para reconocer, yo ahora les voy a dar unas pautas, pero para reconocer de manera completa el caso de estudio, pues es importante que revisen ese documento, que como les acabo de decir, se les ha suministrado junto con la guía de actividades de esta etapa. Reconociendo el caso, que lo deben de hacer de manera individual,
pues posteriormente deben de participar en el foro de debate académico. Allí en ese foro lo que vamos a hacer es construir un diagnóstico. Vamos a revisar la empresa. Vamos a hacer un ejercicio de exploración en el entorno de simulación y vamos a empezar a revisar esa data que contiene la empresa. Ahora les voy a mostrar de qué manera nos entregan esa información. Entonces, con el propósito de hacerla crecer, de hacerla más competitiva y de resolver algunas situaciones que podamos considerar allí problema, pues vamos a establecer unas acciones de respuesta. Que más adelante, allí en el segundo punto, que yo lo denomino toma de decisiones, pues se van a resumir precisamente en unas decisiones que ustedes van a tomar. Decisiones, por ejemplo, vamos a abrir una nueva fábrica en Italia. Vamos a invertir en implementación tecnológica. Vamos a aumentar la producción de corbatas y vamos a disminuir la producción de cinturones o de correas. Pueden ser algunos ejemplos de toma de decisiones. Pero esa toma de decisiones a estas alturas del curso debe ser una toma de decisiones argumentada. ¿En qué? En el diagnóstico. Ustedes nos devolvemos un poco y allí en el punto de contextualización pueden ver que les enmarco algunas herramientas que podemos ya implementar para tomar esas decisiones, para construir ese diagnóstico, como la matriz DOFA, la matriz PESTEL, la matriz PYA, las 5 fuerzas de Porter, el diagrama de causa y efecto, entre otros tantos que hemos venido estudiando a lo largo del curso. Entonces, ustedes allí en el foro van a tomar esas decisiones, ejemplo las que les acabo de mencionar. Y en el punto 3, donde les hablo del registro de las decisiones, una cosa es tomarlas en el foro, como simulando que ustedes son una junta directiva, toman unas decisiones. Ya cuando vamos a entrar al simulador a registrarlas, deben asignarle esa responsabilidad solo a un estudiante. Porque si cada uno va y registra decisiones, va a anular las decisiones anteriores antes de guardar. Entonces, cuando se tomen las decisiones, un solo estudiante entra, las registra, toma captura de pantalla de las decisiones registradas, así como lo indica la guía. Luego, el simulador le va a mostrar un informe de toma de decisiones, a ese también le toma una captura de pantalla y esas van a ser las evidencias para esta etapa, aparte de las otras que pide la guía de actividades. Entonces es muy importante que en primer lugar revisen, como en toda etapa del curso, la guía de actividades. Y luego pasemos a revisar el manual del alumno, así lo denomina el desarrollador del simulador, para que vamos conociendo el caso, nos vamos ambientando con las dinámicas de la competición. Las evidencias entregables, pues el grupo debe entregar mediante el entorno de evaluación del curso un documento eh, con el informe de gestión en formato PDF, insertando en este las capturas de las decisiones tomadas. Reitero, para la entrega de las evidencias en el entorno de evaluación, el grupo seleccionará a un estudiante. No es necesario que las actividades grupales las entregue cada estudiante. Yo entro al foro de discusión, reviso quién ha participado, quién no ha participado, y es suficiente con que entregue una sola persona el documento, eso sí en la portada del entregable, pues relacione las personas que participaron para yo poder corroborar, pero pues no es necesario que cada uno entregue un documento. Eso sí es importante reiterarlo para que pues no caigamos allí en reprocesos y haya que entrar a revisar nuevamente cada uno de esos documentos. Es suficiente con lo que les he indicado. ¿He sido claro hasta el momento? Por favor, me confirman. Sí, señor.
Bueno, Profe, qué muchísimas. pena, yo tengo una inquietud. Claro que sí. ¿Está en el simulador debemos estar todos conectados o puede ser uno por uno que puede ir dando la respuesta? De manera individual, lo vamos a ver ahora, vamos a ampliar sobre esto. De manera individual, cada uno debe de ingresar, revisar las condiciones, la data que me entregan, revisar las condiciones de la empresa y construir, digamos que de manera personal, un diagnóstico. Pueden utilizar una DOFA, pueden utilizar una de las herramientas que hemos utilizado, la Pestel. Con ese análisis que tiene, luego nos vamos al debate y al foro. Y cada uno vamos a llegar a partir del debate a definir unas acciones. Ejemplo, lo que le había mencionado anteriormente. Ejemplo, abrir una empresa en Italia, abrir una empresa en España, otra empresa en España, invertir en implementación tecnológica. Esa decisión ya la toma el grupo. Para responder puntualmente a la pregunta, no es necesario que todos estén allí en línea, no. Ahora bien, por favor me colaboran cerrando los micrófonos mientras no los estemos utilizando, por favor. Muchísimas gracias. Ahora bien, si el grupo decide reunirse, hacer un encuentro sincrónico y entrar al simulador y entre todos revisar y analizar, perfecto, también vale. Eso sí, nos dejan allí la evidencia de que todos se reunieron, hicieron una revisión, tuvieron una discusión, la cual también pues allí podemos transcribir parte de esa discusión y me cuentan cuáles son las decisiones que tomaron. Eso es válido también. Entonces lo podemos manejar de esas dos formas. ¿He sido claro? Sí, señor. Perfecto. Muchas gracias por la pregunta. Vamos a hablar de las generalidades del simulador. En términos generales, pues podemos decir que es un simulador con enfoque a la internacionalización, basado en el análisis de variables micro y macroeconómicas muy relevantes en el contexto comercial. Es decir, la competición se desarrolla en un contexto internacional. También lo podría desarrollar en un contexto nacional. Más adelante vamos a ver que las empresas, todas las empresas que se les van a asignar a ustedes, arrancan en España. Y yo puedo crear más fábricas en España, o sea que me quedo en un entorno nacional. Pero si me voy a abrir fábricas en otros países, aparte de España, que es donde arranca la competición, pues voy a estar en un escenario de carácter internacional que me va a exigir analizar una serie de barreras de ingreso, conocer las características de la población, conocer, por ejemplo, sobre variables como el PIB, como también el PIB per cápita y una serie de factores que debo conocer característicos en un escenario a nivel internacional. Más exigente la competición, que es lo ideal. La medida es que nos podamos exigir más, pues vamos a tener, se nos van a presentar unas situaciones que nos van a traer un mayor aprendizaje. Aquí la finalidad no es quedar de primeros en el ranking, sino que la finalidad es que se cumpla la intención pedagógica. Y la intención pedagógica, pues, es construir un diagnóstico que me permita tomar decisiones acertadas. Ahora bien, si esas decisiones no fueron tan acertadas, pues estamos en proceso de formación. ¿Qué es lo importante aquí? Que haya un análisis de la situación y que con base en esas situaciones identificadas, pues se tomen decisiones. Unos van a tomar mejores decisiones que otras y eso se va a ver reflejado en el ranking de la competición. Pero la finalidad pedagógica no es quedar de primeros, ni de segundos, ni de terceros. La finalidad pedagógica de este ejercicio es precisamente evidenciar ese desempeño en la construcción de un diagnóstico para la toma de decisiones. Este es un simulador de nivel 5-6.
en la escala de clasificación de Company Game. Este simulador incluso se utiliza en programas de posgrado. Un simulador que tiene un algoritmo con unas herramientas muy interesantes que nos permiten construir un escenario para llevar a cabo unos análisis bien importantes en materia de diagnóstico para la toma de decisiones. Establece un desarrollo, un escenario competitivo relacionado directamente con la planeación, con el diagnóstico para la planeación estratégica. Lo que les había mencionado hace un momento, cuando hicimos la reflexión inicial, que es muy importante mantener esa relación entre el diagnóstico y la planeación. En síntesis, toda planeación nace de un diagnóstico. Un diagnóstico construido de manera argumentada, de manera técnica. Para eso nos estamos formando. No es construir un plan de acción con situaciones traídas de pronto de los cabellos, con cosas que se me ocurren, o desde el escritorio, con una visión reducida, materializando allí o definiendo allí cuestiones a partir de una visión particular, muy subjetiva, no, de eso no se trata. Se trata de construir un diagnóstico a partir del análisis y de la revisión de datos, incluso de la investigación, en ciertos casos, cuando se demande. Este también es un simulador que posibilita la toma de decisiones, pues con base en el diagnóstico. Esto es lo que hemos venido mencionando y en lo que hemos venido siendo enfáticos. Este simulador cuenta con una interfaz de usuario muy intuitiva, basada en tecnología que brinda herramientas analíticas para la toma de decisiones. Digamos que en términos generales podemos describir el simulador de esa manera. Y aquí ya tenemos un acercamiento al entorno integrado de desarrollo. Es importante que revisen el correo electrónico institucional. Allí el director del curso ha enviado las credenciales de acceso, que son el correo electrónico institucional y una clave. Ahora les voy a compartir nuevamente el enlace de acceso al simulador, que también lo encontramos en la guía de actividades. Es importante que vamos revisando todo esto, porque ahora vamos a ver que tenemos un cronograma para la toma de decisiones. Es decir, hay unas fechas en las cuales se deben de tomar las decisiones. Si las decisiones no se toman en esas fechas, pues el simulador va a entender de que no se tomaron decisiones y queda eso en cero. Quienes tomen las decisiones, pues le van a tomar delantera a quienes no lo hayan hecho. Entonces ahora les voy a compartir ese cronograma de decisiones para que por favor lo tengan muy en cuenta. Entonces, como podemos ver, es un entorno de desarrollo completamente gráfico, con unos módulos en la parte superior, despacho, decisiones y otras actividades, y una barra de navegación a la izquierda de la pantalla, donde está el cuadro de mando, el consultor y el tutorial, aspectos en los cuales pues vamos a seguir profundizando en el marco de esta explicación. El reconocimiento del caso objeto de estudio. Detalladamente lo van a encontrar en el manual del alumno. Les había dicho hace un momento, hay que leerlo y hay que revisarlo detenidamente. Aquí simplemente yo voy a hacer una descripción general de ese caso. Es una descripción general. Los detalles del caso, reitero, los vamos a encontrar en el manual del alumno. El caso a desarrollar se encuentra descrito en el documento que les acabo de indicar. Lo pueden encontrar en el módulo despacho del simulador o el director del curso lo ha compartido junto a la guía de actividades en el entorno de aprendizaje del curso. Allí pueden encontrar, en uno de estos dos sitios, pueden encontrar el documento al que estoy haciendo referencia.
El caso como tal se desarrolla en el sector textil, fabricando prendas para hombre, corbatas, camisas y complementos. La gestión del estudiante se enfoca en hacer más competitiva la compañía, tomando decisiones a partir del diagnóstico construido con base en el análisis de los datos relacionados con las áreas de producción, finanzas, recursos humanos, entre otros, así como factores externos relacionados con los clientes, los proveedores y algunas variables de carácter económico. En ese sentido, es importante que la estrategia la definan en tres momentos que presento aquí de manera gráfica. En primer lugar, reiterando lo que les he venido mencionando desde el principio, discúlpenme, desde el principio del CIPAS, que es diagnosticar la situación actual de la empresa. Y esto se hace de manera conjunta. Ahora la pregunta que un estudiante nos hizo, pues nos decía que si era necesario que todos estuvieran conectados en un encuentro sincrónico para analizar la situación de la empresa. Idealmente sí, puede ser, pero también pueden hacer ese análisis de manera individual, como lo expliqué en su momento, y luego desarrollar la discusión en el foro para tomar las decisiones. Más adelante le explico en este CIPAS cuáles son las decisiones que se pueden tomar para que enfoquen su interés en esas decisiones y que el diagnóstico que construyan pues permita hacer a la empresa más competitiva, como se menciona en el párrafo anterior, y hacerla crecer. En la medida en que se tomen mejores decisiones, cuando se vayan rankeando las empresas, pues vamos a poder ver quién es el primero, quién es el segundo, quién es el tercero. Pero la finalidad no es quedar ni de primero, ni de segundo, ni de tercero. La finalidad es que podamos evidenciar un buen desempeño en el foro de discusión, donde el tutor pueda observar que hay un debate argumentado, de que hay una revisión minuciosa de los datos, de que se guarda correlación entre variables para tomar esas decisiones y que finalmente pues se plantea un plan, si se establece un plan de acción. Eso es lo más importante. A partir de eso es que vamos a revisar y vamos a hacer las calificaciones. En segundo lugar, es muy importante conocer las tendencias de cada segmento de mercado. Ahora también vamos a mirar cuáles son esos segmentos de mercado que va a atender la empresa y a cuáles segmentos de esos, a partir del diagnóstico, se puede dedicar precisamente para aumentar sus ventas y ser mucho más competitiva. Y finalmente, plantear una estrategia de mejoramiento orientada a incrementar la competitividad, que se va a traducir en las acciones que ustedes van a registrar en el simulador. ¿He sido claro hasta el momento? ¿Dudas, inquietudes que surjan a partir de lo explicado hasta ahora? Perfecto, entonces creo que podemos continuar. Ahora vamos a revisar qué acciones se pueden tomar en el simulador. Hay tres acciones principales que las menciono, las relaciono en este slide. En primer lugar, ingresar a diferentes mercados. La competición inicia en España, es decir, todas las empresas arrancan en igualdad de condiciones y arrancan en España, con las mismas condiciones. Eso va a empezar a variar en la medida en que se tomen decisiones, pero todas van a arrancar en España, con la posibilidad de entrar a Portugal, a Francia, a Italia, a Centro Europa, a Polonia y a México. Pero si toman la decisión de entrar a otro mercado, de los que acabo de mencionar, debe haber un argumento. Y ese argumento hay que escribirlo. Y ese argumento hay que debatirlo en el foro.
y ojalá haya polémica y ojalá haya realmente debate y eso se vaya decantando en la medida en que hayan razones de peso suficientemente argumentadas que permitan llegar a un consenso y establecer unas decisiones concretas. Entonces, para entrar a un mercado hay que analizar muchas cosas que vamos a mirar ahora. Y para eso he planteado un ejemplo a partir de la data que está en la tabla 1. Esa data, como les indico allí, tiene como fuente el manual del alumno del mismo simulador. Es decir, que cuando revisen el simulador se van a encontrar esta tabla. Y aquí planteo un ejemplo de una situación que se le puede presentar a la empresa. Y aquí se dice, Francia es un mercado llamativo a primera vista. Tiene población y PIB per cápita altos, así como Italia. No obstante, con revisar únicamente estos datos, pues es necesario también tener en cuenta otros aspectos y planteo tres interrogantes que pueden tenerlos en cuenta. No es únicamente estos tres interrogantes, pueden hacer muchos más. Y si son más, mucho mejor. Y hay que preguntarse. Inicialmente, como les planteo, pues puede parecer muy atractivo esos dos mercados. Francia e Italia, si yo observo, pues tienen la población más alta y efectivamente el PIB per cápita, que quiere decir los ingresos personales, pues la tasa y la tasa de consumo, pues es alta en ese país. Interesante. Pero también tengo que hacerme otra pregunta. ¿Qué demandan esos mercados de lo que yo produzco? Si están demandando allí esas prendas para caballero, de nada me sirve tener una población muy alta con un PIB per cápita también muy alto, pero que no demande lo que yo vendo. De nada sirve. Entonces es muy importante hacerse esa pregunta. ¿Qué rentabilidad se obtiene en estos mercados? Entonces la rentabilidad base de eso es la inversión. ¿Cuánto tengo que invertir para llegar allá? Y otra pregunta, ¿qué competidores se encuentran en este mercado? También hay que revisar las barreras de ingreso. Recuerden que en la fase anterior muchos seleccionaron como modelo empresarial o modelo de gestión las 5 fuerzas de Michael Porter, que es una herramienta de gestión precisamente para analizar 5 variables que el autor las denomina fuerzas ubicadas en el contexto externo. Entre esos, la competencia. Importante también revisar eso. ¿Qué posibilidad tengo? Si el mercado no está saturado. Identificar esas oportunidades. Miren, respetados estudiantes, que son cuestiones que hemos venido analizando a lo largo del curso y las cuales ahora en un escenario simulado, pues vamos a poder poner en práctica. Entonces, es fundamental que revisen principalmente esas tres acciones, con el propósito fundamental de hacer crecer la empresa. Esas son las tres acciones, digamos, que tienen el enfoque principal para cumplir la intención pedagógica, que es hacer más competitiva la empresa. Pero tengamos en cuenta, reitero nuevamente, de que no se trata de llevar allí pues una carrera apresurada por quedar de primeros, no. En esta etapa vamos a ser, digamos, muy observadores de la calidad de los argumentos que se están presentando. No se trata de sumarse a lo que dice el compañero, porque muchas veces se presentan estos comentarios en los foros y dicen, compañero, estoy completamente de acuerdo con lo que dices. No, no. Se trata también, si estoy de acuerdo, claro que puedo estar de acuerdo, pero tengo que argumentar por qué estoy de acuerdo. Y si estoy en desacuerdo, con mayor razón, debo presentar un argumento de mucho peso para eso. Y de eso se trata la discusión en el marco del respeto. De esa manera,
el evento en que esto se vaya dando en los foros, pues vamos a tener unas situaciones de aprendizaje muy interesantes que nos van a permitir alcanzar los resultados de la etapa. Vamos a revisar cuáles son los segmentos que se encuentran en los mercados. Para la competición se cierra en 3 segmentos. En un escenario real voy a encontrar muchos más, pero para la competición vamos a tener estos 3 segmentos. Va a haber un segmento enfocado o con preferencias en el diseño, otro con preferencias en el precio y otros con preferencias en la marca. Aquí hay una breve descripción de esos segmentos. Para ampliar el conocimiento referente a cada uno de esos segmentos, pues debemos remitirnos al manual del alumno. Allí de manera amplia y suficiente, el desarrollador de este simulador, pues nos presenta, digamos, la descripción detallada de cada uno de los segmentos. Aquí simplemente hay una reseña de cada uno. Ese grupo o ese segmento de diseño, pues le da mucha relevancia a las formas, a los materiales y a los estilos. No se fija en el precio, tampoco se fija en la marca. Observen que empezamos a ser excluyentes. Empezamos a ser excluyentes. Diseño excluye a aquellos que se fijan en el precio y se fijan en la marca. La misma dinámica se va a mantener para el segundo segmento o el segundo bloque, que estos se centran en el precio. Precisamente la atención está enfocada en este factor. Preferiblemente, algunos van a optar por precios altos, otros van a optar por precios más bajos. Es importante revisar allí qué características nos da desde el manual. Finalmente, la marca, que excluye los dos anteriores, pues fija la atención en el comportamiento de las marcas. O el desarrollador del algoritmo, pues los define para pues, no hacer más amplio y centrarnos, digamos, en situaciones más acercadas a la realidad. Las características inicialmente, y esa se ubica en España con una capacidad de producción definida. Le dicen hasta dónde puede producir cada uno de los productos de sus líneas de producción, que en este caso serían corbatas, camisas y complementos, así como se indica en la tabla 2, que es tomada precisamente del manual del alumno del simulador. La capacidad de producción aumenta en la medida en que la compañía invierte en tecnología. Esto pues nos da a entender que esa inversión en tecnología se traduce en maquinaria y equipos para la planta de producción dividida en líneas de producción, es decir, que hay un equipamiento especializado para producir corbatas, que hay un equipamiento especializado para corbatas y que hay un equipamiento especializado para complementos. Tenemos complementos, no sé, llaveros, correas, etcétera. Entonces es muy importante tener eso en cuenta en la medida en que yo observo que mi producción es limitada, allí está la producción inicial, pero que en el mercado hay una demanda muy superior a mi producción y que a la vez en ese mercado no hay tanta competencia. Quiere decir que estoy encontrando una oportunidad.
oportunidad que con la planta, la capacidad de producción no voy a poder satisfacer, por tanto, me va a llevar a tomar una decisión de invertir en tecnología que me va a permitir producir más. Todos estos aspectos que les estoy mencionando los van a encontrar de manera más amplia en el manual del alumno. Yo estoy resaltando los aspectos más importantes a los que les van a tener que prestar mayor atención para tomar mejores decisiones. En tercer lugar, si dejan de producir uno o dos productos de los que están en la tabla 2, el simulador no traslada esas unidades o esas cantidades a la producción de otros. Aquí hay que tener mucho cuidado. No quiere decir, siguiendo con el ejemplo de la tabla 2, que si voy a dejar de producir 8.000 complementos, esos 8.000 complementos se me van a convertir ya para el caso en 32.000 camisas. Un ejemplo. No. Porque recordemos que cada línea de producción tiene su maquinaria y su equipamiento. Y la maquinaria y equipamiento para cada periodo me da una capacidad de producción. Aquí porque estamos en un escenario de simulación, pero en un escenario real, en una planta de producción, hay que montar un modelo y hay que montar un esquema que incluso debe contemplar riesgos. Riesgos de daño de las máquinas, daño de materias primas por alguna circunstancia. Entonces, no siempre yo puedo partir de lo presupuestado. Aquí porque estamos en un escenario simulado, pero en un escenario real la situación termina siendo un poco más compleja. Y hay que construir una matriz de riesgos muy, muy detallada que permita tomar acciones que denominan lo que se conoce comúnmente como planes de contingencia, que permitan dar respuesta oportuna a esas situaciones que se están presentando sin ir a afectar la producción. Pero bueno, esos son casos que es importante discutirlos, pero pues más atemperados a una situación real. La compañía podrá adquirir nuevas fábricas en otros países y la idea es esa, expandirse hacia otros países. Si encuentran la oportunidad de abrir otra en España, perfecto, y más adelante vamos a ver que eso va a tener unas bondades a favor de la empresa. Y si lo hacen bien, seguramente pueden quedar de primeros en el ranking. Eso también es válido. Pero la intención es arriesgarse. Arriesgarse no a la ligera ni de manera apresurada, pero sí teniendo en cuenta el análisis de la situación y, como les he venido diciendo, de una manera muy, muy argumentada. El simulador indica el costo de abrir una fábrica en otro país, eso tienen que tenerlo en cuenta, aunque van a tener la posibilidad de endeudarse, esa es otra decisión. Yo allí les mencioné tres, otra decisión es el financiamiento. Ir a una entidad bancaria y decirle, mire, necesito tanto, allí le van a prestar que requiera, pero ¿hasta dónde? ¿Cuál va a ser mi capacidad de endeudamiento? Hay que tener unos planes, unas proyecciones, unos presupuestos de venta que me permitan recuperar la inversión, obtener utilidad y poder pagar la deuda. Todas esas cosas, para esas cosas es que nos estamos formando, apreciados estudiantes, para hacer ese tipo de análisis. Y nuevamente les digo, ¿dónde se refleja eso? En el foro de discusión. Si graban una sesión donde hagan el análisis, donde construyan el diagnóstico y me comparten la grabación, hombre, yo entro y reviso. Seguramente no vamos a revisar toda la grabación porque pues también hay que atender a los otros estudiantes, pero sí vamos a revisar algunos segmentos donde se observe que allí efectivamente hay un debate, de que hubo un análisis, que hubo un acercamiento a la información y que con base en eso tomaron decisiones, acertadas o no, pero las están tomando y para eso está la retroalimentación en el foro. Y finalmente, una nueva fábrica pues aumenta la capacidad de producción.
¿Estoy siendo claro hasta el momento? Por favor, me confirman. Por favor, me confirman si me escuchan. Sí, señor. Bueno, muchísimas gracias. Sí, profe. Muchas gracias. Continuando pues con las características, en el momento de abrir una nueva fábrica, pues deben de tenerse en cuenta algunos aspectos. Ojo que esta es solo una de las decisiones, abrir una nueva fábrica. Es una de las tantas decisiones que podemos tomar. Aquí hay unos aspectos que debemos tener en cuenta. Las condiciones económicas del país, por allá les presenté una tabla que la van a encontrar en el manual del usuario, en el manual del alumno. Allí podemos encontrar pues las condiciones económicas del país. Los costos de implementación, el simulador le va a decir cuánto cuesta montar una fábrica en cada uno de los países. Eso va a variar. Es importante que tengan en cuenta eso. La capacidad presupuestal de la empresa y la capacidad de endeudamiento, si hay que hacerlo. Vayan tomando nota de pronto de esa situación. Es importante ustedes que están conectados y quienes vayan a ver la grabación, pues tener en cuenta estas recomendaciones. Las condiciones logísticas, que son condiciones de transporte, de almacenamiento, los costos de operación en cada uno de los países, hay que revisarlos con mucho detenimiento, así como los costos de fabricación. Si voy a abrir una empresa adicional en un país en el cual ya estoy operando, pues eso va a tener una reducción del 50% en los costos. Algo así, pues como esas dádivas, esos beneficios que brindan los países cuando una empresa pues, decide expandirse dentro de ese país. Eso estaría simulando esa situación, que hay reducción de impuestos, hay una serie de garantías que se brindan por parte del Estado a esas empresas que se están expandiendo, que están creciendo, porque pues están dinamizando la economía, están generando empleos, están ayudando al crecimiento del país. Y finalmente, pues todas las compañías inician en España, como les he venido mencionando. El nivel tecnológico industrial, esto es lo que yo les hablaba hace un momento, que en la medida en que invierta en tecnología, pues voy a tener una mayor capacidad de producción. La empresa inicia con un nivel tecnológico de base, todas las empresas inician en igualdad de condiciones, el cual puede ir incrementando en una escala de 1 a 10 en la medida en que vaya invirtiendo en tecnología. ¿Esto qué quiere decir, apreciados estudiantes? Que es fundamental invertir en este factor. Muchos no lo hacen y por eso se quedan. Ahora bien, tiene que haber un argumento para no hacerlo. Seguramente en el marco de la retroalimentación, de acuerdo a los avances que vayan presentando, allí se les va a ir haciendo el comentario. Importante tenerlo en cuenta, tampoco se trata de venir pues a comprar toda la tecnología o invertir todo en tecnología, no. Esto es mesurado, esto es con base en los diagnósticos, con base en los análisis que ustedes vayan realizando, porque este factor tiene una incidencia directa en aspectos como la fiabilidad. En la medida en que yo tenga la maquinaria suficiente, la tecnología de punta, pues mis requisitos de calidad los voy a cumplir con mayor facilidad. A eso lo denomina el simulador fiabilidad. La eficiencia, pues voy a reducir costos de producción porque voy a producir de una manera más rápida y voy a disminuir el número de unidades defectuosas. Vamos a incrementar el nivel de producción en unidades, así como la flexibilidad de producción, dependiendo la demanda. Voy a poder adaptarme a las exigencias de la demanda, producir un poco más en el evento en que se requiera,
o producir un poco menos, porque voy a tener la capacidad instalada para poderlo hacer. También pues se van a disminuir allí los gastos de no calidad que generalmente se ven representados en las devoluciones. Este simulador tiene un rol, discúlpenme, mientras carga la diapositiva, tiene un rol muy importante. Ustedes lo van a encontrar allí en el entorno de simulación, que es el rol del consultor. El consultor es una persona externa a la organización, una persona que se encarga de adelantar de manera independiente estudios de mercado, estudios de las condiciones específicas de un segmento, de un nicho, de un sector, y al cual ustedes podrán llamar o comprarle informes. Esos informes van a ser muy útiles para la toma de decisiones, porque mediante esos informes el consultor les puede decir quiénes están compitiendo en el mercado, quiénes de la competencia están en ese mercado, cuál es el segmento que tiene mayor demanda, quién lo está atendiendo. Una serie de data, de información bien importante que les va a permitir tomar unas mejores decisiones. Uno muchas veces no se las sabe todas. Y desde el escenario interno de la empresa, pues no se alcanza a tener la visión periférica del mercado. Otras personas sí la tienen. Y en este caso es el consultor. Pero esos informes cuestan. Esos informes no son gratis. Hay que comprarlos. ¿Por qué? Porque él invirtió. Él hizo un trabajo. Él hizo unos estudios. Ahora le va a vender a usted esa información. Y es importante que la tengan en cuenta. Esto también nos va a preparar para la vida real, donde en muchas situaciones hay que recurrir a este tipo de personas o incluso empresas de consultoría externas que nos pueden llevar a tomar mejores decisiones, principalmente cuando estamos hablando de internacionalización, porque las empresas nacen en España, pero si yo quiero irme para Italia, bueno, me van a entregar, el manual me entrega una información, una data, y desde el entorno de simulación puedo encontrar otra que perfectamente puedo complementar con lo que me va a entregar el consultor. Entonces, muy, muy recomendable tener esto en cuenta. Disculpen. Bueno, ya para ir finalizando, vamos a ver el modo de producción. Ese modo de producción resume todo lo que les he dicho hasta el momento en 6 aspectos. En primer lugar, todas las empresas inician en España. Eso ya lo sabemos y lo tenemos claro quienes estamos participando en este CIPAS y quienes van a revisar la grabación. En segundo lugar, es posible cerrar la fábrica de España y abrir en otro país. Esa parte de pronto no se las había mencionado, pero es posible hacerlo. Listo, arranco en España, pero encuentro mejores oportunidades en Francia y en Italia, o en Francia y en México. Puedo cerrar España e irme para esos otros 2 escenarios. Lo que les he venido diciendo, todas esas decisiones debidamente argumentadas desde una discusión de grupo. Y es muy importante que ingresen oportunamente a los foros a evidenciar su participación. En esta fase, como ustedes pueden ver, no se puede dejar para el último día ni para los últimos 3 días, porque no van a poder registrar las decisiones. Ahora vamos a ver cuál es el cronograma de decisiones y en qué fecha van a tomar las decisiones. Por eso hago el CIPAS en esta etapa, en este momento. Ya ha transcurrido una semana de la fase 4, de la etapa 4.
donde pues espero que ya hayan revisado la guía y a la vez hayan revisado el manual e incluso, como ya se enviaron las credenciales de acceso al simulador, hayan ingresado a hacer una exploración para tener pues mayor claridad a la hora de esta explicación. En tercer lugar, es posible abrir nuevas fábricas en otros países. Cuarto aspecto, la compañía puede dedicarse únicamente a la comercialización. Esto también es importante tenerlo en cuenta. Si la empresa está dedicada a producir prendas para hombre, inicialmente, pues puede optar por no hacerlo y por comprar esas prendas o esos productos a un proveedor y dedicarse a la comercialización. En el escenario de, de simulación van a poder encontrar esa opción y van a poder tomar esa decisión. Reitero, de manera argumentada, no porque me pareció, entonces yo sencillamente le puedo dar clic. Entonces es mi opción, me voy a dedicar a la comercialización. No, la intención no es esa, la intención es que primero haya un estudio, que haya un debate y que eso se traduzca en unas decisiones que finalmente ustedes registran en el simulador. Y reitero, debe ser una sola persona, un solo estudiante el que ingresa y registra las decisiones que el equipo tomó en el foro. En quinto lugar, pues se cuenta con diversas áreas de decisión que afectan los resultados en materia de competitividad. Los van a afectar de manera positiva o de manera negativa, según las acciones que se adelanten. Y finalmente, los resultados de la compañía se calculan con base en la relación de diversas variables. Es decir, allí hay un algoritmo que trabaja simulando una situación real que va a tener en cuenta todos los factores que están allí parametrizados, ejemplo, para entrar a un nuevo mercado. Entonces va a tener en cuenta la capacidad de la empresa, si la empresa se endeudó, si la empresa está vendiendo o no está vendiendo, cómo estoy manejando el stock o esos inventarios. Todos esos aspectos los tiene en cuenta allí. Es algo mucho más amplio que lo van a encontrar en detalle, como lo vengo mencionando a lo largo del CIPAS, en el manual del usuario. Dudas, inquietudes al respecto, en el foro me las pueden comentar y con mucho gusto les daré atención. Tenemos un equipo de Teams, les reitero, cada que abro una de las etapas, allí les pongo el enlace para que se vinculen al equipo de Teams y manifestemos las dudas, las inquietudes, que gustosamente estaré allí para respondérselas. En esencia, esta es la mecánica. Este slide resume la mecánica de funcionamiento del simulador. Resume pues todo lo que les he mencionado hasta el momento. Para tener en cuenta, les comparto nuevamente el acceso al simulador, el enlace, el link que los va a llevar directamente a la página del desarrollador. Las credenciales de acceso, reitero, han sido enviadas por el director del curso al correo electrónico institucional. Si no le han llegado, me escribe, me puede escribir por Teams, me puede escribir por la mensajería interna, me puede escribir por el foro. Haremos lo posible por hacérselas llegar de nuevo si no le han llegado. Muy, muy importante que tengan activo el correo electrónico institucional porque automáticamente, de manera masiva, el simulador los envía a esa dirección electrónica. Entonces, muy importante que tengan acceso a ese correo electrónico. Y como les había mencionado, hay un cronograma para la toma de decisiones. A más tardar el 17 de junio deben de tomar las primeras decisiones. ¿Cuáles decisiones? Las que considere la empresa para empezar a crecer en ese primer momento a partir del diagnóstico. Es decir, que hay que empezar a trabajar ya en la construcción de ese diagnóstico. Algo que muy recurrente que utilizan los estudiantes o han venido utilizando en periodos anteriores
Es la matriz DOFA. Cogen una matriz DOFA y llevan allí el análisis de todas las áreas de la empresa y empiezan a analizar debilidades, oportunidades, fortalezas, amenazas, aplican la metodología y construyen las estrategias DOFA. En la web conferencia anterior encuentran allí la explicación detenida de esa metodología para poderla aplicar ahora en un escenario simulado. Perfecto. Y si me la muestran allí en el entorno de discusión que es el foro, perfecto. Estoy viendo que estamos aplicando lo que estamos aprendiendo. La peste, que vamos a hacer una adaptación de las 5 fuerzas de Porter para hacer este análisis, perfecto. Todo eso es válido. Todo eso es válido porque son herramientas que se utilizan en el entorno real y que precisamente nos estamos entrenando. Este componente práctico tiene esa finalidad, un ejercicio de entrenamiento desde la simulación para atender situaciones reales pues de que son muy complejas, pero precisamente en la academia es donde se da la oportunidad para enfrentarlas, para analizarlas y para tomar decisiones en ese sentido. El segundo evento o la segunda jugada de toma de decisiones va a ser el 1 de julio. Mire que el cronograma está un poco ajustado. La tercera, el 8 de julio, y la cuarta decisión, el 22 de julio. Quienes no registren jugadas en esos momentos, pues sencillamente el simulador va a decir, va a tomar que decidieron no accionar y le va a ir dando la delantera a quienes sí lo estén haciendo. Entonces, como pueden ver, esta fase como componente práctico tiene unas características fundamentales muy diferentes a las de las etapas anteriores. Por eso les recomiendo no dejar la participación o el desarrollo de las actividades para el último momento, para el último día, para los últimos 3 días, cuando incluso ya no hay retroalimentación por parte del tutor. Y finalmente, pues les comparto aquí la literatura que he tenido en cuenta para el desarrollo de este ejercicio. Quiero pues que me mencionen si tienen alguna duda, alguna inquietud, antes de que pasemos a hacer un reconocimiento, hagamos un reconocimiento del entorno de aprendizaje, del entorno de simulación de este simulador. Yo estoy atento pues a las dudas, a las inquietudes que ustedes tengan. Me las pueden ir mencionando. Tutor, Sí, todos podemos ingresar al programa, ¿cierto? Pero por solamente supuesto. una persona puede registrar las decisiones. Es correcto. Ah, ok. Esa afirmación es correcta. Entonces, ustedes van a ingresar al simulador, eh, van a hacer el análisis, van a hacer la revisión de las situaciones que se están presentando, las van a discutir en el foro, o se pueden reunir, como les había mencionado, hacer un encuentro sincrónico, así como el que estamos teniendo en este momento, y toman las decisiones. Hasta ahí toma de decisiones. Luego le van a encomendar la tarea a un estudiante para que él entre y las registre en el entorno de simulación. ¿Es claro? Sí, señor. Perfecto. Entonces, en la guía de actividades, ustedes van a encontrar allí el enlace al entorno de simulación. Ustedes sencillamente van a su navegador, pegan la dirección y los va a llevar a la página de inicio. Aquí ya están registradas mis credenciales de acceso, que son mi correo electrónico y un código personal que me ha generado el simulador. Reitero, estas credenciales de acceso ya fueron enviadas a sus correos electrónicos institucionales. Por tanto, es importante de que entren y los consulten. Si no han podido acceder,
pues pueden escalar el caso a la mesa de servicios, me escriben, buscamos la manera de entregarles esas credenciales lo más pronto posible, porque recuerden que tenemos un cronograma. Y a ese cronograma pues debemos atenderlo, porque sencillamente el simulador va a ir pasando, ni al director de curso ni a mí nos va a permitir modificar esas fechas en este momento. Entonces es fundamental tomar esas decisiones de manera oportuna, dentro de esos plazos. Los pueden hacer antes o en esa fecha, no después. Por un segundo, aquí cargue. Ustedes pues, en el caso de los tutores, nos va a mostrar las competiciones a las que estamos asociados. Voy a entrar a la Global, que es la del curso de diagnóstico. En este escenario, yo ya les había, voy a entrar al de este grupo, del 15-11. Vamos a encontrar el entorno de simulación. Es muy importante que entremos y hagamos una exploración a partir de lo que nos dicta el manual. En ese sentido, hay que revisar en primera instancia el manual. Hace un momento les indiqué dónde encontramos el manual. Ese manual está allí adjunto a la guía de actividades de esta etapa en el entorno de aprendizaje. Y aquí podemos entrar desde el módulo de despacho y revisar nuestro cuadro de mando, donde pues vamos a encontrar la data correspondiente a los indicadores claves y a cada una de las áreas funcionales que se establecen para la empresa: marketing, producción, compras, logística, teniendo en cuenta de que todas las empresas en este momento se encuentran en igualdad de condiciones. Aquí le está mostrando cuáles son sus competidores y observen que todos están en igualdad de condiciones y todos están arrancando desde España. Este sería la pestaña de valor de la compañía. Importante revisar esos indicadores. Muchos en la etapa 3 trabajaron el Balance Scorecard como modelo de gestión. Hombre, aquí hay una cantidad de indicadores relacionados con la parte financiera, con el cliente y con el aprendizaje. Aspectos claves que ese modelo analiza. Hombre, qué interesante poderlo aplicar aquí para la revisión y construcción del diagnóstico. Entonces, importante, pues no me voy a detener por cuestiones de tiempo, pero muy importante que se revisen estos indicadores, sobre todo los que se encuentran allí en rojo. Prestarle mucha atención, ¿no? Generalmente en una batería de indicadores, cuando encuentra indicadores que están resaltados con rojo, pues me quiere decir que allí hay que intervenir y que hay que tomar unas decisiones con el propósito fundamental, hombre, de mejorar esas condiciones. Hay que llevarlo de pronto a una DOFA, analizarlo, o a otra herramienta, dependiendo pues las características que se estén presentando. También me va a presentar la pestaña de producción, donde me va a dar las capacidades de producción para cada una de las líneas. Me va a mostrar qué tengo en inventarios. Es muy, muy importante tener en cuenta los inventarios. ¿Cómo voy a hacer rotar ese inventario? En un escenario real hay que tener muy en cuenta el costo de tener. Resulta que tener el inventario o tener un inventario lleno, pues no quiere decir que la empresa esté siendo muy productiva. La medida en que se rote, en la medida en que se vaya saliendo, me está diciendo que estoy vendiendo. Pero en la medida en que eso se me quede allí, pues voy a tener depreciación y voy a tener expuesta esa mercancía a daños. Aparte de eso, voy a tener que asegurarla. Entonces, son una cantidad de costos que están allí, que se tienen en cuenta, mírenlos allí como costos de almacenaje, costos de transporte, que en la medida en que mi inventario rote, pues
Lo que estoy es disminuyendo costos. Importante analizar todas esas variables. Es un escenario de simulación muy amplio, robusto, con una cantidad de información muy, muy amplia. Por eso les entregué unos tics ahorita y espero que revisen nuevamente la grabación del CIPAS para que centremos, digamos, la atención en esos aspectos que pueden parecer fundamentales, pero que serían necesarios y muy importantes para la toma de decisiones en este momento. También van a encontrar al consultor, les había mencionado hace un momento, que es una persona externa que les va a permitir a ustedes acceder a información producto de unos estudios, de unos análisis que él ha venido realizando. Allí también se les explica de qué manera pueden acceder a esos informes. Luego de que hayan hecho la revisión, aquí yo estoy haciendo, digamos, un barrido, una exploración general, pues se van a poder ir a las decisiones. Ir a las decisiones, con base en el diagnóstico que hayan construido, pues ahora sí, ejecutar la primer jugada en el tiempo que indica el cronograma. Allí va a salir un ranking, nos va a decir quiénes tomaron las mejores decisiones y cómo está la cosa. Y vamos a tener una oportunidad de mejorar con un segundo evento de decisiones y así nos vamos yendo hasta el cuarto. O sea que esta etapa requiere que trabajemos constantemente. Como les había mencionado, es una etapa del curso muy particular, es el componente práctico, donde durante toda la etapa vamos a tener actividad. Por eso les reitero, no dejemos la participación para ese último momento. Muy importante que tengamos todo esto en cuenta para que hagamos un buen trabajo y alcancemos o cumplamos allí con la intención pedagógica. Y aquí están las estrategias: construcción de nuevas fábricas, introducción a nuevos mercados, la modalidad de compra, logística y operaciones, capacitación, financiación si requieren préstamos. O sea que la persona que tome esas decisiones va a venir a este tablero, las va a registrar y va a guardar. Si otro entra, va a entrar a modificar y así. Y finalmente va a quedar, es la última decisión que se tome, que seguramente no es la, o el último registro, no va a obedecer a la decisión tomada por el equipo. Por eso es importante que se llamen, que se hablen. Ustedes tienen unos grupos de WhatsApp, he visto por allí. También he visto que algunos se reúnen por Teams, por Meet, bueno, por varios medios, y que se conversen, que se informen de que debemos arrancar oportunamente, porque algunos de manera lastimosa pues dejan su intervención para el último momento y como pueden observar en esta etapa, pues las personas que vayan hasta el último momento, pues finalmente tendrán que hacer otro tipo de actividad supletoria para poder, pues, digamos, nivelarse y alcanzar, cumplir con el resultado de aprendizaje, pero no es lo ideal. Lo ideal es que trabajemos en el entorno de simulación. Bueno, mis respetadas estudiantes, yo les agradezco la participación. No sé si tengan alguna duda, alguna inquietud. Caterine, Juliana, Ninguna, tutor, todo claro. Gracias. ¿pudieron registrar la asistencia al CIPAS? Sí, yo sí. Caterine. Profe, no la veo en el chat. Recuerda que la asistencia es mediante el registro en el CIPAS desde el campus virtual. Debes ingresar al módulo Mis Cursos y allí hay un botón Encontrar CIPAS. Ah, ok. Entonces sí te ruego el favor de que lo hagas en este momento para que nos quede registrada dentro del tiempo
de desarrollo del CIPAS. Listo, profe, ya mismo lo hago. Perfecto. Bueno, Juliana y Caterine, muchísimas gracias por su participación. Les deseo una feliz noche y seguimos en contacto para el desarrollo del curso. Te encomiendo el registro de asistencia, Caterine, y muchas gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego.